de otro modo. ¿Qué quiere Dios decirnos con este texto? Lo escribo ahora de esta manera. ¿Cómo nos llama a conversión este texto? Esa es la palabra fundamental. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo nos llama a conversión este texto? Todo texto bíblico quiere producir algo en nosotros. El resumen de lo que Dios quiere producir en nosotros se llama conversión. Todo texto bíblico quiere producir conversión, todo texto. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es muy sencilla. ¿Cómo quiere Dios a través de este texto movernos a conversión? Otro modo, ¿qué conversión, qué cambio quiere producir en nosotros este texto? Eso en cuanto a la mirada, la primera de las miradas que dijimos era la mirada hacia Dios. ¿Qué quieres tú decirnos con este texto? ¿Qué quieres tú que este texto produzca en nosotros? ¿Cuál es la conversión que tú nos estás pidiendo? Por eso no sirve en el auditorio de gente pobre y tal vez resentida decirles, aquí se ve que los ricos y los ricos y los ricos. ¿Por qué eso no sirve? Porque eso no produce conversión en el auditorio que tengo ahí. No produce conversión. Es lo mismo que si yo tomo a una señora y le digo, oiga, pero ese esposo suyo, ¿cómo la maltrata? ¡Qué hombre tan injusto! Se ve que nunca la ha querido. En realidad, ni siquiera la respeta. Todo eso puede ser cierto. Pero la pregunta es, hablarle así, ¿qué produce en ella? ¿Qué conversión produce en ella? Pues será la conversión hacia el odio, hacia nada más. Por eso, hermanos, todo texto produce conversión. Y la conversión tiene esa triple señal de la humildad, la alegría y la paz. Y la humildad tiene que ver con el reconocimiento de las propias culpas. Si tu predicación no le ayuda al oyente a reconocer su propia culpa y a reconocer que tiene que corregir, predicaste en vano, por decirlo menos. Porque tal vez habría que decir, no predicaste, hiciste otra cosa, una arenga, hiciste lo que tú quieras llamar. Pero si tu conversión no produce en la persona que te está oyendo una claridad nueva sobre qué es lo que tiene que cambiar y en dónde tiene que cambiar y qué gracia tiene que pedirle al Señor, no has predicado. Aquí es donde viene la segunda mirada, la mirada a mi propia historia. ¿Qué pregunta tengo que hacerme yo? ¿Qué pregunta tengo que hacerme yo? Esta es la parte a veces más difícil. Tal vez la pregunta la podemos escribir de esta manera. Jesús está delante de mí. ¿Qué le duele? ¿Qué le desagrada? ¿Qué le disgusta a Jesús de mi vida? Y me lo está tratando de decir con estas palabras. ¿Qué le duele? ¿Qué le disgusta? ¿Qué le desagrada a Jesucristo de mi vida? Y me lo está diciendo con estas palabras. Eso se parece mucho a lo que algunos sacerdotes hacemos en el sacramento de la confesión. Hay gente que se confiesa de muy poquitas cosas y uno tiene la sensación de que falta mucho por decir. Les falta mucho por decir, no se han examinado bien, les da pena o les dio pereza. Otras personas, en cambio, hacen unas listas larguísimas, pormenorizadas de muchas cosas, y describen y revuelven con una cantidad de historias. Figúrese, padre, que yo he tenido unas discusiones con una vecina, pero es que yo creo que ella tiene la culpa. Y entonces empieza ya, en medio de la confesión, a tratar de averiguar si la que tiene la culpa es la vecina o es ella, y por qué la vecina y desde cuándo la vecina. Es que figúrese que todo empezó con el problema del parto de los gaticos.
¿Que la vecina tuvo gaticos? No, sino que la vecina tiene una gata, la gata tuvo unos gaticos, los gaticos los iban a vender, pero no vendieron los gaticos porque la vecina no quiso que se... Y la historia de los gaticos, y hay gente que es experta en quedarse en las ramas. Experta en quedarse en las ramas. En esos casos, suele ser útil formular esta pregunta, la que acabamos de decir aquí. Bueno, está muy bien que un gatico se fue por una alcantarilla, el otro se murió, el otro se enfermó, el otro tiene una tos terrible. Bueno, dejemos los gaticos, dejemos la vecina, dejemos todo quieto y respóndame esta pregunta solamente. Si usted se pone delante de Jesús, ¿qué cree usted que Jesús le diría hoy? ¿Qué cree usted que tiene que cambiar hoy? ¿Qué cree usted que le duele a Jesús de lo que usted es hoy? Yo creo que a Jesús le duele que soy una persona muy egoísta. Entonces dejemos quieta a los gaticos, dejemos quietos a los vecinos, dejemos quieto al marido, dejemos quieto a todo el mundo y centrémonos en ese problema. Si te pones delante de Jesús, ¿qué te dice Jesús? Es muy fácil cuando uno solamente mira el mensaje de Dios y el mundo pecador. Y en medio uno, limpio, inmaculado, pues el bonito. ¡Qué lindo lo que Dios dice! ¡Qué terrible lo que el mundo muestra! ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué feo es el mundo! ¡Qué pecado es del mundo! ¡Qué amor el de Dios! Estuvo esa la homilía. No, señor. Si usted verdaderamente quiere llegar al corazón de las personas, usted tiene que hacerse esta pregunta. Bueno, ¿y yo? ¿Y yo? Esta palabra está para mí. Qué fácil es cuestionar y qué fácil es criticar a otros. Ay, mire ese muchacho, joven, rico, cobarde, la que se perdió. Jesucristo le ofrece, mira, le dice Jesucristo, mira, vende lo que tienes, ven y sígueme. Jesucristo le ofreció, sería el apóstol, sería un apóstol tal vez, el apóstol número 13 o 14, hubiera sido un apóstol ahí al lado de Jesús, mire lo que se perdió. Bueno, ahora deja de mirar a ese Señor y mira tu historia. Y dime de qué te has perdido tú. Oras lo que puedes orar y lo que sabes que tienes que orar. ¿No te parece que eso es desperdiciar también un encuentro con Jesús? ¿Hace cuánto no visitas a Jesús en el Santísimo Sacramento? Los sagrarios viven abandonados. ¿Eso no es desperdiciar a Jesús también? ¿No está Jesús gritándome desde el sagrario? Oye, deja de perder tiempo en esa conversación, en esa revista, en ese computador, en ese programa. Deja de perder tiempo en eso. Ven, conversemos un poco. ¿Y no soy yo como este joven rico? ¿No me estará llamando Jesús también a mí? ¿Y acaso puedo estar yo tranquilo y decir que soy mejor que el joven rico? Cuando éste por lo menos se hizo una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Qué pregunta tan noble! ¡Qué pregunta tan profunda! ¿Son esas mis preguntas? ¿Cuál es la calidad de mis preguntas? Yo vivo buscando ¿cómo hago para mejorar mis ingresos? ¿Cómo hago para conseguir novio o novia? ¿Cómo hago para ampliar la casa? ¿Cómo hago para resolver el problema me pregunto por la vida eterna? ¿Cuál es mi inquietud frente a la vida eterna? ¿Yo realmente busco esto? Si yo reviso el texto, si yo me pongo delante del texto, entonces encuentro seguramente que aquí hay un mensaje de Dios para mí. ¿Qué no le gusta a Jesús? ¿Qué entristece a Jesús de mi vida? ¿Qué quiere cambiar Jesús en mí? Esa es la segunda mirada. Y de aquí entendemos, obviamente, cuál ha de ser el espíritu de la tercera mirada, la mirada hacia la gente. Sería muy fácil resumir la mirada a la gente. Claro, la pregunta tendrá que ser: ¿qué quiere cambiar Jesús en la gente? Muy fácil. No es tan sencillo. Mira, vamos a decirlo de esta manera. Jesucristo quiere cambiar a las personas. Jesucristo te quiere cambiar a ti, me quiere cambiar a mí. Y Jesús nos quiere cambiar atrayéndonos y empujándonos.
Jesús nos atrae revelándonos algo de sus bienes, mostrándonos algo de sus consuelos. Así nos atrae, pero Jesús también nos empuja sacándonos de nuestra pereza, mostrándonos los engaños del mundo, revelándonos los ídolos a los que hemos estado sirviendo. La mirada a la gente no es solamente qué quiere cambiar Jesús en ellos, sino es algo más profundo, es qué quiere cambiar Cristo atrayendo y empujando. O sea que de aquí nos salen dos preguntas. ¿Con qué bienes quiere Dios atraer a estos hermanos? ¿Y de qué males los quiere sacar? Esa sí es la pregunta. Porque Dios nos quiere convertir, pero Dios no nos quiere convertir a la fuerza. Dios no nos quiere convertir pisoteando la voluntad que Él mismo nos ha dado. Dios quiere nuestra conversión. ¿Y cómo la quiere realizar? Atrayéndonos con sus bienes y sacándonos, eso llamo yo, empujándonos del lodazal pegachento de nuestros antiguos pecados. Eso es como cuando un carro se vara realmente en un pantano, que toca por una parte empuje y por otra parte jale. Así toca con el alma cristiana, que es una mula terca y que no quiere moverse y que toca empujarla y toca jalarla. Y Dios nos empuja sacándonos de nuestros males y nos saca de nuestros males revelando los engaños, las idolatrías y el sabor amargo que deja el pecado. Por otro lado, Jesús nos jala, Jesús nos atrae. ¿Cómo nos atrae? Consolándonos, consintiéndonos y revelándonos los bienes futuros. Un buen predicador tiene que saber manejar todo ese repertorio. Tiene que saber consolar a la gente, porque si se dedica solo a regañar contando males, únicamente va a sacar que la gente diga: pobre hombre, ¿cómo está de triste? ¿Cómo está de amargado? ¿Qué pudiéramos hacer con él? Como cuentan de un profesor que hablaban con los estudiantes y le decían: bueno, ¿y ustedes qué opinan de tal profesor? Esto fue en un seminario. ¿Y ustedes qué opinan de tal profesor? Y dice uno de los estudiantes: pues hay que saberlo entender. Con ese tipo de compasión es muy poco lo que va a lograr ese profesor. Si tú eres de los que revelan su amargura, su tristeza, y hay que saber entenderte, pues muy poco es lo que vas a conseguir para Jesucristo. Un buen predicador se mueve en todo ese ámbito, en todo ese teclado. Sabe tocar las teclas del consuelo. Sabe acariciar en el nombre del Señor. Sabe entusiasmar con la hermosura de la buena noticia. Sabe dar una esperanza indestructible. Todo esto es jalar, atraer. Un buen predicador sabe todo ese teclado, pero tiene que conocer también todo el otro teclado. ¿De qué males quiere sacar mi Dios a esta gente? Entonces tiene que enseñar con su palabra a rechazar el pecado, a desenmascarar la complicidad, a destruir las estrategias del demonio, a revelar cómo todos nosotros tenemos nuestras propias idolatrías y tenemos que salir de ellas. O sea que un buen predicador realmente tiene que tener una mirada muy amplia. Está mirando a Dios y en Dios está haciéndose esta pregunta: ¿qué quieres tú decirnos con este texto hoy? Está mirando su propia historia y se está haciendo esta pregunta: ¿qué quiere mi Dios que yo cambie hoy? Y está mirando al auditorio y está haciendo esta pregunta: de todo ese teclado de consuelos, misericordia, entusiasmo, animación, alabanza, pero también denuncia, corrección, exhortación, de todo ese teclado, ¿cuáles son las notas que tienen que sonar hoy para que estos corazones se muevan con gusto y se muevan con gozo hacia el Señor? Esas son las tres miradas del predicador. Y si un buen predicador conserva esas tres miradas, poco a poco su palabra irá cumpliendo la voluntad del Señor, irá haciendo una obra de conversión
para gloria del mismo Dios y para júbilo del pueblo que le pertenece.